¿Qué se puede hacer con Honda Mapit? ¿Vale la pena? Esa es una de las preguntas que me hice yo al contratarlo. Pero bueno, como cuando te compras una moto nueva te lo regalan, entonces es como que al final, valga la pena o no, lo vas a probar. Pero si no tenés una moto nueva y querés contratarlo, para este es un video como para verlo. Así que espero que le guste. Dentro de video. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la aplicación de Honda Mapit. Pinchamos sobre ella y lo primero que te brinda es la ubicación de la moto y tu ubicación. La azul sería mi ubicación y la naranja sería la ubicación de la moto. Por razones de seguridad voy a tachar todos los nombres y etcétera. Abajo tenemos 4 solapitas, ¿sí? Te dice trayecto, revisiones, avisos e información. En los trayectos podés revisar los trayectos que hiciste diariamente. Hoy 13 de enero te hace un resumen donde te dice los números de trayectos que hiciste y la distancia recorrida total. Esa es la única información que te da esto. Después, por ejemplo, podrías pinchar sobre ella y verías en el mapa qué trayecto hiciste. Desde el inicio del trayecto, el final del trayecto, la duración en minutos y la distancia recorrida. Si volvemos para atrás, podemos también ver la semana, cuánto hicimos en esta semana que está en curso, cuántos kilómetros y poco más. Podríamos ver semanas anteriores, perdón, voy para atrás, semana y ahora anterior, y por ejemplo en esta hice 183 kilómetros. También se puede compartir la ubicación con otras personas. Si tocamos los 3 puntitos que están en la parte superior derecha, podemos crear un acceso y enviárselo a quien queramos. En la parte superior izquierda, ahí donde tendremos los datos personales, el método de pago, la política de privacidad, los términos de condiciones y de la app, el centro de ayuda, los contactos y la versión que está en curso. Después, revisiones, que esta es una de las que más me gustó a mí que incluyeron en la última actualización. Las revisiones, no solamente podés pedir cita, que esto es comodísimo, revisión de mantenimiento, cambio de neumáticos, reparación, golpe o pintura, reparación de avería y ruido o otros, y ahí escribirías lo que quisieras, ¿no? Sino que, por ejemplo, si le damos a siguiente, podés pedir una moto de cortesía siempre y cuando tengas contratado el Honda Plus, que en la gran mayoría de los casos es así porque cuando sacas una moto y la financiás, el Honda Plus prácticamente te lo imponen. Entonces, habitualmente todo el mundo tiene el Honda Plus. Y lo de la moto de cortesía es espectacular, porque yo cada vez que la pido
sobre todo en el concesionario que tengo cerca, no tengo ningún problema. Si vamos para atrás, el histórico de revisiones, acá cada revisión que hagas ahora en el concesionario, yo la primera que pasé no estaba esto, pero ahora sí, en el histórico de revisiones te saldrían las revisiones que vos le hiciste a la moto, ¿sí? Y qué es lo que le hiciste. Yo añadí un par, que fue engrase de cadena y limpieza de engrasar cadena, podríamos añadir otra más, con la fecha de hoy, por ejemplo, con los kilómetros, por ejemplo, no sé, 5.000 y lo mismo, ¿no? Engrase, por ejemplo. Y le damos OK, guardar, y se guardaría ahí mismo. Ahora, nada, lo eliminamos, que eso es mentira. Luego, si volvemos atrás, en avisos, los avisos es algo que está muy bien, porque si tiene algún movimiento, un golpe o te la toca en la moto, te va a llegar un aviso al móvil para que estés atento. Y para mí es lo más fundamental que tiene Honda Mapit. O sea, si querés evitarte un robo, tenés que tener activado la alerta de movimiento, mínimo. O sea, esto es lo mínimo que tenés que tener activado. Información, ¿sí? Acá donde podés poner ciertos datos de la motocicleta, la suscripción, dónde lo vas a pagar, cuánto tenés que pagar, cuándo se vuelve a renovar, que esto está espectacular. El dispositivo, el nivel de batería, la versión, la distancia recorrida, que eso lo podrías modificar si en el caso de que tu cuenta kilómetro diga una cosa diferente que me ha pasado, porque o se queda sin señal y no registra los kilómetros reales que hiciste o lo que sea, podés corregirlo y ya está. Y hasta acá es todo. No, me quedaba una cosita más. Por ejemplo, nos vamos a trayectos, ¿sí? Y decimos que este trayecto lo queremos exportar y podríamos hacerlo, ¿sí? A quien quisiéramos. Esto es un archivo con extensión GPX, o sea que tendrías que tener una aplicación que abra ese tipo de archivo para que lo pueda visualizar. A mí me hubiera gustado que se pueda exportar a PDF o a imagen o lo que sea, como para que no tener que hacer esto, pero hay otra que me pareció bastante interesante a la hora de exportar, que estaba informe de trayectos. El informe de trayectos está muy chulo esto. ¿Por qué? Vos podés decir que 30 días atrás, por ejemplo, el 16, vamos a decir, para que no equivocarnos, del mes pasado hasta la fecha, me haga un resumen. Ahí lo voy a enviar. Va a decir resumen desde el 16 de diciembre al 13 de enero. Perfecto. Número de trayecto 63. Te enviaremos un correo. Generar informe y me lo van a enviar. En el caso de que vendiéramos la moto, podemos venderla con el Mapit incluido y eso te añadiría un extra. O retirarlo e instalarlo tranquilamente en cualquier otra moto o hasta en un coche o lo que te imagines que tenga batería. Sin problema, lo único que tendrías que comunicarlo y te harían el cambio y ya está. Cosas que me encantan. Las notificaciones por movimiento o vibraciones. Eso funciona y funciona muy bien porque yo la tengo en el garaje, abajo de un edificio y me llegan los avisos. Bueno, hasta acá es todo este vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si algo no quedó claro, me lo pueden dejar en los comentarios y por favor no olviden suscribirse. Gracias.